Bienvenidos a un análisis profundo de una de las narrativas más impactantes de la historia bíblica y su representación en el arte, la muerte de Abel. El relato del primer fratricidio ha sido un tema recurrente a lo largo de los siglos, pero al observar las obras maestras que lo inmortalizan, descubrimos cómo los artistas han abordado la tragedia, el dolor y las consecuencias de un acto primordial. Exploraremos cómo diferentes épocas y estilos artísticos han interpretado esta escena, desde la cruda representación del evento hasta reflexiones más simbólicas sobre la pérdida y la culpa. Acompáñanos en este viaje a través del arte y la historia para comprender la perdurable resonancia de la muerte de Abel. Para ser honesto, no soy ningún conocedor de la Biblia ni mucho menos. No tengo idea de estudios bíblicos, sus personajes o historias no las conozco. Tampoco soy creyente de ninguna religión, pero cuando me encontré con los cuadros, o más bien, pinturas de Caín y Abel, me impresionaron. Desde el estudio anatómico, las composiciones y la delicadeza con que a veces se presentan algunos temas históricos, mitológicos o bíblicos en la pintura europea. Abel fue el segundo hijo de Adán y Eva, los supuestos primeros seres humanos según el relato del Génesis en la Biblia. Se le describe como un pastor de ovejas a diferencia de su hermano mayor Caín, quien se dedicaba a la agricultura. Sigue siendo recordado como una figura de rectitud y fe. Su nombre en hebreo, Evel, sugiere significados como aliento o vapor, lo que para algunos intérpretes simboliza la brevedad y fragilidad de la vida. Caín, el hermano mayor de Abel, era un trabajador de la tierra y no trajo a Dios un sacrificio que le agradara. Caín se enfadó por el descontento de Dios y mató a Abel. En una impresionante imagen de la necesidad de la justicia, Dios dijo que la sangre de Abel clamaba a él desde la tierra. Como parte del castigo de Dios a Caín, la tierra ya no le daría su fuerza y sería un errante y extranjero. Versículos 11 y 12. Ambos hermanos habían ofrecido sacrificios a Dios. Abel presentó los primogénitos de sus ovejas, mientras que Caín ofreció frutos de la tierra. Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, lo que provocó en este último profundos celos y enojo. Consumido por la envidia, Caín llevó a Abel al campo y lo mató. Aunque la Biblia no especifica el arma, la tradición artística y cultural suele representarla como una piedra, un palo o una quijada de animal. La muerte de Abel representa el nacimiento del pecado de la envidia y la discordia familiar en la humanidad. En un sentido espiritual, Abel es visto como el primer mártir y un modelo de fe cuya sangre, según el relato bíblico, clama desde la tierra pidiendo justicia. Aunque el mundo acababa de empezar, la familia humana ya vivía circunstancias muy lamentables. Adán y Eva seguramente eran muy bien parecidos y dinámicos, habían sido perfectos y habían tenido ante sí la perspectiva de vivir para siempre. Pero habían cometido un grave error, y lo sabían. Se habían rebelado contra Jehová Dios, y por eso habían sido desterrados de su hogar paradisiaco, el jardín del Edén, por anteponer sus deseos ante todo lo demás, incluso a las necesidades de sus hijos. Perdieron la perfección y la vida eterna. En cierto sentido, Abel llegó a ser el primero en sufrir persecución religiosa, el primer mártir. Murió, sí, pero aquel no fue el final de su historia ni mucho menos. La sangre de Abel clamaba a Jehová como si le estuviera suplicando que lo vengara, que hiciera justicia, y Dios respondió castigando al malvado Caín por el asesinato. Génesis 4, versículo 9 al 12. Hoy Abel no está hablando mediante su ejemplo de fe, probablemente vivió unos 100 años, pocos en comparación con lo mucho que vivía la gente de su época. Pero los aprovechó bien y murió sabiendo que contaba con el amor y la aprobación de su Padre Celestial. Hebreos 11:4. De modo que podemos tener la certeza de que esté seguro en la finita memoria de Jehová, a la espera de resucitar en un paraíso terrestre. ¿Estará usted allí para recibirlo? Sí, siempre, y cuando haga todo lo posible por escuchar la voz de Abel e imitar su sobresaliente fe. La representación de la muerte de Abel es uno de los temas más potentes en la historia del arte occidental, ya que captura el momento del primer conflicto humano y el origen del drama moral. Iconográficamente, esta escena no solo ilustra un relato religioso, sino que sirve para explorar la anatomía humana en tensión, la psicología del odio y el contraste entre la inocencia y la culpa.
Artísticamente permitió a los pintores trabajar el claroscuro y la violencia física, mucho antes de que temas seculares similares fueran aceptables. Algunos ejemplos destacados de la muerte de Abel son, por ejemplo, la pintura de Tiziano. En su obra Para el techo del Santo Espíritu in Isola, utiliza una perspectiva forzada que acentúa la brutalidad del ataque de Caín sobre un Abel indefenso. En la pintura de Michel Coxier, en el Museo del Prado, se centra en el realismo del cadáver de Abel, destacando la quietud de la muerte frente al dinamismo del crimen. En la obra de Thomas Cole, titulada Abel muerto, esta obra del romanticismo sitúa el cuerpo en un paisaje desolado donde la naturaleza parece participar del luto por la pérdida de la armonía original. En la obra de Santiago Rebull, representa el momento del hallazgo del cuerpo por parte de Adán y Eva, enfocándose en el dolor de los padres ante la primera muerte humana. En la obra de Camille Félix Belanger, su Abel es delicado, se le ve en un cuerpo andrógino ligeramente femenino y frágil. En la obra de François-Xavier Fabre es una representación colorida y naturalista. La figura de Abel en las academias de arte de los siglos XVIII y XIX no era solo un ejercicio religioso, sino una pieza clave en el desarrollo del ideal estético masculino. Al extenderse el estudio de la anatomía, Abel se convirtió en el pretexto perfecto para explorar el cuerpo del hombre joven bajo una luz que mezclaba la tragedia con la sensualidad. En la tradición académica, el cuerpo masculino era considerado la cima de la perfección física. Al representar a Abel, los artistas no buscaban mostrar la fealdad de la muerte, sino la belleza interrumpida. A diferencia de Caín, que suele aparecer en posturas forzadas, oscuras y violentas, Abel es representado en un estado de abandono total. Esta pasividad, la entrega del cuerpo al espectador, es un elemento central en la mirada erótica. El cuerpo no se define, se ofrece a la vista. Abel es tradicionalmente el hermano menor, el preferido de Dios, lo que en el arte se traduce como un joven de facciones suaves, piel clara y musculatura definida pero no excesivamente ruda. Esta combinación de juventud, belleza y tragedia apela a una sensibilidad que busca la piedad, pero que también se detiene en la estética de la piel y las formas. La vulnerabilidad del cuerpo desnudo en el suelo crea una tensión entre el deseo de proteger y el placer de observar. En las academias de arte, donde no se permitían modelos mujeres hasta mucho después, los estudiantes pasaban horas dibujando hombres jóvenes desnudos en diversas poses. El tema de Abel muerto permitía al modelo adoptar una postura relajada, a menudo con los brazos extendidos o el torso ligeramente arqueado, lo que resaltaba los músculos del pecho, el abdomen y la ingle. Muchos artistas del neoclasicismo y el romanticismo, como Anne-Louise Giraudet o Jean-Germain Drouais, proyectaron en estas figuras bíblicas una idealización del hombre joven que iba mucho más allá de la narrativa teológica, cargando la obra de un lirismo físico que hoy identificamos claramente como homoerótico. La conexión entre la muerte y el deseo, tánatos y eros, es una constante en el arte. Al igual que sucede con las representaciones de San Sebastián, la imagen de Abel combina el dolor o la muerte con una belleza física extrema. La herida de Abel se convierte en un detalle que, lejos de repeler, focaliza la atención sobre el cuerpo. Esta estetización del cadáver masculino permite que el espectador masculino, predominantemente en la época, admire el cuerpo de otro hombre, bajo la excusa de la temática moral o religiosa, validando así una mirada que de otro modo sería tabú. Bueno, eso fue todo por este video de esta semana. Espero te haya gustado. Coméntame cuál fue la obra que más te conmovió o cuál es para ti la que más representa dicho acto de esta muerte. No olvides suscribirte, dar like al video, como ya te dije, comentar y la suscripción, activa la campanita cuando puedas. Nos vemos en un próximo video.